Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy buena tarde para todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas sean a su clase de introducción al Nuevo Testamento. Bueno, nos estamos acercando de a poquito a este mundo fascinante del primer siglo. eh, Circunstancias especiales, circunstancias que marcaron de alguna manera la producción y la existencia de lo que hoy nosotros conocemos como Nuevo Testamento. Y me parece que es de vital importancia no perder de vista esta ah, visión que tengamos del texto bíblico. Así que voy a compartir la pantalla para guiarnos en esta unidad temática que son los tiempos del Nuevo Testamento. Y lo que ahora vamos a ver, queridos alumnos, tiene que ver con un cuadro esquemático de hechos y de sucesos que vamos a seguir al biblista muy famoso, don Javier Picasa. Vamos a ubicarnos en esta tabla que es muy interesante, que está dividido en tres columnas, ¿verdad? La primera, en flechas rojas, aparecerán los años del 28 en adelante respecto de lo que sucedió en el primer siglo. Estamos hablando año 28 del primer siglo. Luego tenemos una segunda columna que tiene que ver con los hechos, es decir, qué sucedió en esas fechas que nos plantea la flecha roja. Y después una tercera columna que tiene que ver, o una segunda columna más bien, que tiene que ver con qué libros se escribieron o qué pasó en esos momentos sobre las producciones literarias. Abarcaremos tres generaciones, que me parece interesante esta esquematización que hace Picasa sobre cómo se determinan los hechos que se plantean. Iremos a la primera generación, que es una generación que contacta directamente con Jesús, una generación que tiene un apego y un arraigo muy fuerte con el Señor. Y lo que vamos a ver es que del año 28 al 30, por lo máximo son como 3 años y medio del ministerio de Jesús, vamos a encontrar como hecho la experiencia pascual. ¿Qué significa esto? Que lo que va a traer mayor conciencia y significado a los cristianos no es tanto el nacimiento de Jesús, e incluso ni siquiera sus milagros, sino lo que va a ser importante para las primeras comunidades será la experiencia de la Pascua, es decir, la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Cuando hablemos de experiencia pascual, siempre nos habremos de referir a esos sucesos. ¿Qué fue lo que realmente marcó la vida de las comunidades cristianas? ¿Ok? La resurrección de Jesús fue el hecho fundamental. Cuando veamos el libro de Hechos de los Apóstoles, se darán cuenta que de eso se trata el libro, de testigos de la resurrección. ¿Qué se escribió durante esta época? Nada, nada, no hay ningún texto. Jesús no dictó ningún escrito, no dejó ningún documento fundacional, no hizo un manual, no hizo una doctrina distintiva, no hizo un credo, no escribió absolutamente nada, no organizó absolutamente nada, ¿verdad? Así que no tenemos ningún escrito en estos años. Avanzando en el tiempo del año 30 al 32, ya que Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos, bueno, en estas fechas, a partir del año 30, inicia el movimiento de las primeras comunidades cristianas. Inicia todo este trabajo expansivo, este trabajo misionero de las comunidades. Todavía no existe Nuevo Testamento escrito, ni se asoma en lo absoluto, pero están latentes ya todos sus rasgos que van a definir la experiencia de los tres primeros grupos cristianos o los tres cristianismos originarios que se desarrollan de manera natural, ¿verdad? En primer lugar estarán las mujeres. Las mujeres jugarán un papel fundamentalísimo, no solo en el ministerio de Jesús, sino en la experiencia pascual. Serán a las mujeres donde los ángeles e incluso el mismo Señor resucitado se les aparecerán.
serán ellas las que serán enviadas, ¿no es cierto?, a decirle a Pedro, principalmente, y a los demás discípulos, que el Señor ya había resucitado. Así que son las mujeres las que tienen este primer contacto de la experiencia de la nueva vida, ¿no? Y entonces el hecho de que haya sido a las mujeres es sumamente valioso porque el Evangelio rompe con las estructuras patriarcales de que solamente los hombres podían recibir y dar buenas noticias. Aquí vemos a las mujeres. Un segundo grupo, que será el grupo de los 12, comandados o encabezados por Pedro. Pedro tendrá una figura muy importante y tendrá una comunidad de seguidores muy importante, Pedro. Pedro tendrá cambios muy, muy importantes y muy significativos. Tan es así que su conversión real la tenemos hasta el año 41, 42, cuando el ángel del Señor o Dios le dice que vaya a la casa de Cornelio. Bueno, estos 12, junto con Pedro a la cabeza, Pedro siempre se muestra como el portavoz, como el que habla, el que ordena, el que acomoda las cosas. Bueno, estos se reúnen y esperan la venida de Jesús en Jerusalén para culminar allí su obra. Ellos proclamaban que la parucía o la presencia de Jesús se iba a manifestar muy pronto, ¿no? Entonces, las primeras comunidades cristianas decían, Jesús puede venir mañana, ¿no? O pasado mañana o dentro de un mes. ¿Dónde va a venir el Señor? Y Jerusalén. Porque evidentemente recuerden que Jerusalén, en la conciencia judía, es el lugar por excelencia donde está el templo, donde habita el Santo de los Santos. Entonces, los discípulos son profundamente judíos y toman a Jerusalén como punto central de reunión en Jesucristo. En torno de este grupo, desde la experiencia pascual de Jesús, ¿no? Desde que ellos viven y están muy ligados a estos eventos de la aprehensión, la crucifixión, la muerte, etcétera, de Jesús, se produce un estallido de esperanza apocalíptica. Recuerden, queridos alumnos, que la apocalíptica es un género literario que describe a través de símbolos, a través de imágenes, a través de animales fantasiosos, una verdad de liberación. Entonces, los discípulos esperaban que Jesús volviera para que los liberara. ¿Que los liberara de qué? Bueno, evidentemente de la opresión romana. Así que en torno a este cristianismo se originarán otro cristianismo paralelo que hasta el año 30 estamos teniendo solo a Pedro y los 12. Y un tercer grupo, queridos alumnos, que no sabemos, ¿verdad? No sabemos mucho de ellos, pero gracias al documento Q sabemos quiénes eran este grupo, que eran los Galileos, ¿verdad? ¿Por qué este grupo de los Galileos es importante? Porque resulta que cuando Jesús estuvo ministrando en la tierra durante casi 3 años, su zona de influencia no fue Jerusalén, no fue el sur de la Palestina, sino más bien fue el norte de la Palestina. Su ministerio, no solo su ministerio, su vida misma. Jesús crece en un pueblito de Nazaret, ¿no es cierto?, que después tiene que dejar para iniciar su misión de predicación y se instala en Cafarnaúm y será entonces en este pueblito costero a orillas del mar de Galilea donde Jesús desarrollará todo su ministerio, pero no todo su ministerio solamente, desarrollará sus amistades. En esa zona estará, en Nazaret estará su familia, su mamá, sus hermanos, sobrinos, primos, etcétera. Tendrá ahí los contactos más fuertes en cuanto a sus milagros. Será en esa zona, ¿no es cierto? En toda esa zona donde Jesús hablará las parábolas, las enseñanzas. Entonces, Jesús, según los evangelios, ¿verdad?
Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, dicen que solamente una vez Jesús viene a Jerusalén, baja o sube a Jerusalén, como querramos llamarle, pero del norte viene al sur, donde está Jerusalén, y una sola vez para que lo mate, ¿no? El Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, nos dice que por lo menos Jesús estuvo 3 veces en Jerusalén. Como sea el caso, haya sido una sola vez o 3 veces, la vida de Jesús fue pública ya. Entonces, cuando Jesús viene a Jerusalén para morir, ser entregado con los principales, todo el conglomerado galileo no lo acompaña. Vienen sus discípulos, vienen algunas mujeres, pero todos sus, ¿cómo les decimos? Sus conciudadanos o sus parientes o de su tierra, no vienen con él. Ellos se quedan allá. Entonces, cuando muere Jesús, ¿verdad? Y le llegan las noticias a los galileos, para los galileos, para este cristianismo originario del norte de la Palestina, no le dan mucha importancia a la muerte de Jesús, como sí lo dará la cuestión de Jerusalén. No le dará mucha importancia a la muerte de Jesús. Y entonces este cristianismo originario de los galileos se unirán en torno a las palabras de Jesús, ¿verdad? A los hechos y a los dichos de Jesús. Así que bueno, este es un cristianismo donde los galileos siguen proclamando el mensaje de Jesús y realizando sus signos, signos que estaban fuertemente arraigados con la palabra. Para los galileos, este cristianismo o esta iglesia que se forma en el norte de la Palestina, los signos estaban señalados o estaban relacionados con la palabra. Por eso que para ellos las palabras de Jesús, los dichos de Jesús, van a ser más importantes que los milagros de Jesús. Y como todos, ¿verdad? Decían los galileos, ¿dónde vivió Jesús? ¿Quién conoció a Jesús? ¿Quién escuchó a Jesús? Y nosotros, ¿dónde entonces va a venir Jesús? En Galilea. Entonces, a diferencia de los que tenían una concepción más ligada al templo, que está en Jerusalén, bueno, este grupo de hermanos dice, no, nosotros no creemos que Jesús venga a Jerusalén, él va a volver a la Galilea. Allí es donde el Señor vendrá. Así es que estas dos posturas nos plantean la posibilidad de que algunos creían que Jesús regresaría a Jerusalén y otros al norte de la Palestina. Bien, ¿qué se escribe en estos años? Bueno, tenemos la primera tradición cristiana en Jerusalén y en Galilea. Son dos cristianismos originarios que se van formando de manera separada, de manera paralela, y cada uno proclamará la verdad de Jesús de diferente forma. Interpretarán a Jesús como experiencia del Espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los que quedan en Jerusalén, vamos a ver en el libro de Hechos, que están muy atentos a la llegada del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que se vive en Jerusalén, ¿verdad? Tiene que ver con el Espíritu. Por eso se dice que no deberíamos llamar el libro Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Entonces, se va a volver la experiencia del Espíritu. El Espíritu de Jesús será la experiencia del Espíritu Santo. Eso será muy fuerte en la tradición del grupo de los 12, ¿verdad? Del grupo de Pedro de los 12, porque ellos serán los testigos del derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén. ¿Qué se escribió? Pues nada, porque hasta estos años, hasta el 32, siguen teniendo los cristianos como palabra de Dios el Antiguo Testamento. Entonces, no hay ninguna producción literaria fija, formal, que las comunidades reconozcan como palabra inspirada. Y recuerden que para estos años, la gran mayoría de los cristianos leen las escrituras en su versión griega, ¿verdad?
empiezan a leer las escrituras a través de la Septuaginta y no del canon de Palestina. Seguimos en la primera generación. Avanzamos en los años y ahora nos ubicamos en el año del 33 del 32, perdón, al 35. ¿Qué sucede aquí? Pues se van a consolidar ahora otros dos grupos, otros dos cristianismos, otras dos iglesias, diríamos, ¿no? Respecto de la persona de Jesús. No son nuevos porque uno ya está, que es el grupo de Pedro y de los 12, ¿no? Pero que ahora vamos a tener un grupo helenista. Hay dos grupos que se consolidan en Jerusalén, ¿verdad? Y uno tiene que ver con los hebreos. La Biblia le llama los seguidores del camino. La Biblia a veces les da el nombre de después, no, el título más acercado que podríamos darle son los nazoreos, ¿ah? Que es el grupo hebreo. Y nacerá el grupo helenista. Ya les platiqué a ustedes sobre estos tres judaísmos, ¿no? El grupo judeocristiano serán los hebreos, es decir, personas, incluidos los 12 apóstoles, que van a creer en Jesús, que hablan arameo, ¿verdad? Y que van a estar muy ligadas todavía a las tradiciones de la ley de Moisés. Los helenistas, en cambio, serán judíos de habla griega, ¿no? Judíos de habla griega, que leerán las escrituras en griego por su mismo idioma, porque hablan griego, y ellos serán los que empezarán a fijar las interpretaciones teológicas más importantes que el cristianismo después tendrá. Realmente nosotros, queridos hermanos, en estos momentos le debemos a la teología helenista nuestros fundamentos de fe, por ejemplo, ¿verdad? Porque fueron ellos los que interpretaron a Jesús eh, buscando pistas o textos o rastros en el Antiguo Testamento. Bueno, hasta aquí tampoco hay Nuevo Testamento escrito, ¿no es cierto? Siguen las mujeres siguen teniendo un papel importante. Está Pedro y los 12 en Jerusalén, porque es allí donde ellos toman su base de acción. Y los galileos, bueno, siguen trabajando en el norte de la Palestina, ellos en su forma de entender a Jesús, en Galilea. Bueno, como dije, surgen dos nuevos grupos, quizás al mismo tiempo. Probablemente hayan sido al mismo tiempo, ¿no es cierto? Los hebreos y parientes de Jesús que van a desembocar en la iglesia judeocristiana de Jerusalén, ¿no? Los famosos judeocristianos, que aquí entra algo muy interesante. Este grupo, esta iglesia, este cristianismo, será, ¿cómo es? Conformado por hebreos, ¿verdad? Por judíos, perdón, por judíos de habla aramea, pero se va a agregar un grupo muy importante para estos años, que será la familia de Jesús. No solamente María, ¿verdad? Que es quien está viva. José probablemente murió hace años atrás. Y entonces María vuelve a aparecer en la escena, pero no solo ella, sino también sus cuatro hijos y sus hermanas, ¿no? Tenemos entonces a lo que es Jacobo, Santiago, el hermano segundo de Jesús. Luego tendríamos a a José, tendríamos a Judas y tendríamos a Simón, ¿verdad? Que son los hermanos carnales de Jesús y sus hermanas. Desafortunadamente las hermanas no se nombran, ¿verdad? Pero cuando vemos los evangelios, se mencionan sus hermanas. No sabemos sus nombres ni cuántas eran, pero bueno, seguramente la llevaba muy, no sé si bien con sus hermanas, pero bueno, seguramente el Señor quería su familia. Entonces, se une a este grupo judeo-cristiano la familia de Jesús. De ahí que uno de los hermanos de Jesús
Ya después de haber aceptado a Jesús como Mesías, como Hijo de Dios, dijo, bueno, está bien, ahora le creo a mi hermano, ¿no? Antes le decía que estaba loco, antes le decía que no le creía nada, pero bueno, ahora la familia está convencida de que Jesús es el Hijo de Dios. Así que en este grupo, la iglesia judeocristiana estará compuesta por judíos de habla aramea, muy apegados a la ley de Moisés y de la circuncisión, y se unirá la familia del Señor. ¿Por qué es importante? Porque imagínense que estén sus hermanos de Jesús, o sea, es su familia directa. Por otro lado, van a coexistir en un muy breve lapso de tiempo los helenistas, donde destacarán el sentido de la muerte de Jesús y se extenderán en torno de Jerusalén. No tengo tiempo acá, yo creo que en algún diplomado les voy a platicar dónde está la ruptura, porque hay una ruptura entre estos dos grupos, ¿verdad? Entre los judeo-cristianos y los judeo-helénicos, hay una ruptura muy fuerte, que esa ruptura hace, ¿no es cierto?, que este grupo judío también, pero de habla griega, de algunas costumbres griegas, ¿verdad? Sean estos los que dejen Jerusalén. Serán los helénicos los que tengan que ir a las regiones de Judea, a las regiones de Samaria y se vayan por toda la costa filistea hasta el norte de Siria, proclamando el mensaje de salvación, ¿verdad? Entonces, ellos, los helenistas, le van a dar un sentido a la muerte de Jesús. Che, ¿por qué murió el Señor? Interesante pregunta y tienen que dar una respuesta. Recuerden que en ese momento no hay quien los guíe, solo los guía la escritura antigua. Y empiezan a ver, por ejemplo, empiezan a interpretar los cuatro cánticos del siervo sufriente que aparecen en el profeta Isaías, que ese siervo sufriente, ¿verdad? O el siervo de Yahvé es Jesús. Le empiezan a dar un significado mesiánico a la muerte de Jesús. Y entonces serán ellos y que Pablo después recuperará con todas sus fuerzas que Jesús murió por nuestros pecados. Eso no lo dicen los evangelios. Esta es una interpretación teológica de los helenistas y que Pablo después recuperará y dirá, lo que yo asimismo recibí os lo mismo los enseño, que Cristo murió al tercer día por nuestros pecados conforme a las escrituras. Fíjense. Citan las escrituras. ¿Cuáles escrituras? El Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, los helenistas descubren que el motivo por el cual Jesús muere es precisamente por nuestros pecados. Así que los helenistas, cuando rompen con la iglesia de Jerusalén, porque no están de acuerdo en que la iglesia de Jerusalén, el cristianismo de Jerusalén, esté pidiéndole a los que se acercan a Jesús que se circunciden, no están de acuerdo, no están de acuerdo en seguir defendiendo ni la ley ni el templo de Jerusalén. Entonces hay una ruptura muy fuerte entre este cristianismo y entonces se levantarán siete grandes líderes de los helenistas. Los dos más importantes, ¿no es cierto? Primero será Esteban. Esteban será un judeo helénico, será el representante de esta iglesia, ¿verdad? De este movimiento cristiano y terminarán matándolo, como lo sabemos. Y por esa persecución que se desarrolla contra los judeo-helénicos, estos salen huyendo. Los judío-hebreos, o los judeocristianos, ellos se quedan en Jerusalén. Los discípulos no huyen, porque ellos están en Jerusalén. El problema no son los judeocristianos, el problema son los judeo-helénicos. Los persiguen después de la muerte de su líder, que era Esteban. Y entonces toma la posta otro judeo helénico famosísimo que viene a hacer cosas grandísimas, que es Felipe, ¿verdad? Felipe tomará la posta y será quien se vaya a Judea, luego llegue a Samaria y vaya hasta las costas filisteas, ¿verdad? Y
pueda finalmente, si no mal recuerdo, la ciudad donde él se aceptó fue en Jope, en donde él termina ahí haciendo su casa, tiene su familia y tiene a sus hijas. Entonces serán este grupo helenista que destacarán el sentido de la muerte de Jesús, se extenderán en torno a Jerusalén, la costa de la Palestina, Fenicia y Siria, con un mensaje universal. A diferencia de los judeocristianos, que ellos decían que la salvación es solamente como para los que se hacen judíos, los helenistas dicen, no, ¿va? No. Los que somos, nosotros proclamamos una salvación que es para todas las personas. Bueno, los helenistas son perseguidos en Jerusalén, ya lo dije, tiene una conversión vocación de Pablo, que Pablo se convertirá a través del judeo helenista, ¿no es cierto? Pablo tomará esta visión universalista, no nazorea, ¿verdad? No nazorea, sino helénica, helenista. Los helenistas desarrollan una visión mesiánico-apocalíptica de Jesús, porque entonces ellos son los que empiezan a proclamar, ¿verdad? Que Jesús vendrá pronto y hay que arrepentirse. Vemos a un Pablo, ¿verdad? Que está evangelizando a diestra y siniestra porque las señales de la venida de Jesús están cerca. Es una visión peligrosa para el judaísmo nacional. ¿Por qué? Porque el judaísmo decía, Jesús no es el Mesías. Bueno, el Mesías solamente va a venir con los rasgos apocalípticos que nos plantea, por ejemplo, los libros de Enoc, por ejemplo. Entonces, fue un problema para los helenistas, ¿no? Demostrar que Jesús iba a venir. Bueno, esta idea influirá en todo el Nuevo Testamento en línea más cristológica con Pablo. Pablo tomará esa idea y la teología paulina será la predicación del Cristo glorificado. La predicación de Pablo no es del Jesús de la historia, ¿verdad? Sino el Cristo, el Mesías, ¿no? El Jesús glorificado. No porque Pablo menosprecie la humanidad de Jesús, sino entiende que para alcanzar la salvación necesitamos ver a Jesús no con barba, sandalia y túnica, sino necesitamos ver a Jesús resucitado, glorificado y esperando venir con toda su fuerza. Bueno, también se empezará a escribir una línea más biográfica, aunque los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, no son una biografía en términos modernos, pero surgirá esta literatura. Así que en ese sentido se puede afirmar que su historia más antigua de la Iglesia constituye el proceso de interpretación apocalíptica en línea helénica de la figura de Jesús, ¿verdad? Así lo vieron los helenistas. El fin del mundo no tenía que ver con estas cuestiones de cataclismos, ¿no? O de eventos cósmicos, de choque de estrellas, de lunas de sangre y el sol de silicio, etcétera, etcétera. No, es la llegada de un rey al que le tienen que tocar las trompetas. Cuando un rey vuelve de la victoria, la ciudad se reúne completamente y lo reciben con vítores, con alabanzas. Suenan las trompetas anunciando que el cortejo del triunfo del rey ha llegado y entonces hay un júbilo impresionante de alegría y de celebración. Bueno, lo que les estoy describiendo está escrito en la primera carta a los tesalonicenses, porque esa era la idea de la llegada del Mesías. Bueno, entonces vemos que al tener estos dos grupos, pues hay dos teologías. Una más judía, que son los nazoreos, que estará representado por Pedro, los 12, y ahorita va a aparecer un líder muy importante dentro de esta línea nazorea o hebrea, y una teología más helenista, más abierta, más universalista, que no está ligada ni al templo ni a la ley de Moisés. Si los helenistas dicen, bueno, tenés que circuncidar. Bueno, no tengo más tiempo para hablar de eso porque me apasiona, pero tengo que avanzar, si no, no llegamos. Bueno, los helenistas interpretan la muerte de Jesús
como gran cambio mesiánico, ¿verdad? El siervo sufriente fue llevado al matadero, como oveja fue llevado al matadero, no abrió su boca, enmudeció, ¿no? Y por su llaga fuimos nosotros curados. Esos cánticos del siervo sufriente del profeta Isaías, los helenistas lo aplican a Jesús, ¿no? Así que bueno, se van a separar del cristianismo judío. Vean cómo ya empieza a haber estas rupturas. Tenemos el cristianismo galileo, tenemos el cristianismo judeo-cristiano, tenemos un cristianismo helénico, ¿verdad? Que evidentemente cada uno marchaba de acuerdo a su propia interpretación. No está aquí, me parece, pero ahora veo, si no, les digo el otro cristianismo que tampoco tiene desperdicio, que serían los ebionitas, ¿verdad? Los ebionitas también serán un cristianismo muy fuerte, en la Transjordania, se asentarán en una ciudad llamada Pela, y veo si aquí hay otro cristianismo que quiero comentarles. Bueno, fíjense, todo lo que está sucediendo. Han pasado 5 años de la muerte del Señor. Realmente la iglesia como tal, hermanos, con un pensamiento unificado, la tenemos en el primer año, en el año 30, 31, ¿no? Después se empieza a ver todas estas expresiones de interpretación sobre la persona de Jesús. Nos vamos al año del 35 al 39 y entonces aparece aquí el líder por excelencia de los nazoreos, que será un líder muy fuerte, muy poderoso, y será Santiago o Jacobo, el hermano de Jesús, ¿verdad? Su hermano carnal. Él tomará el liderazgo a la muerte de Santiago el Cebedeo, que fue asesinado por Herodes. Entonces, para que la iglesia en Jerusalén no quede sin una cabeza, sin un líder, pues ¿quién más? ¿Quién más que el hermano de Jesús? Recuerden que la familia de Jesús estaba muy integrada al grupo de los hebreos. Bueno, tenemos aquí entonces tres iglesias o tres líneas de iglesia a través de tres líderes. No hay Nuevo Testamento, nada, estamos ahí tratando de comprender con cada cristianismo cómo entienden a Jesús. Bueno, a los 3 años de su conversión, Pablo fue a Jerusalén. Pablo empieza a tomar ya la línea de los helenistas, pero ya más bajo su concepto paulino. Pablo es heredero de la teología helénica, pero él va a darle un giro interesante a su teología. En la carta a los Gálatas, encontramos que Pablo nos cuenta de manera autobiográfica lo que sucedió en Jerusalén. Dice que fue 15 días. No había a nadie, solo a personas importantes. En este caso, habló con Pedro. Pedro sigue siendo un líder importante, pero después Pedro también se separará de la iglesia hebrea, ¿verdad? Porque Pedro va a cometer un grave error que la iglesia de Jerusalén no le va a perdonar, ¿va? No le va a perdonar. Creo que viene más adelante. Así que, pero Pedro tomará un papel importante en su propio, diríamos, movimiento o cristianismo originario. Y el otro, pues será Santiago, que es, como dije, el hermano de Jesús y que tomará la posta en Jerusalén. Bueno, estos tres líderes despliegan experiencias distintas, no excluyentes de Jesús, es decir, cada uno lo interpreta a su manera, ¿eh? Pablo con una línea más universalista está de este lado, Santiago con una línea mucho más cerrada, ¿verdad? Mucho más apegada a las tradiciones judías, y Pedro irá allí, ¿verdad? Tendrá rasgos de ir más hacia la misión universalista, pero en algunos momentos se retrotraerá y vendrá al grupo cerrado de los hebreos. Pero estas tres líneas tienen el objetivo de interpretar a Jesús, vivir a Jesús y predicar a Jesús. Suponen todos que ha resucitado, la iglesia funda, no importa si es la iglesia petrina, los galileos, la iglesia paulina, los helénicos, la iglesia de los nazoreos,
Todos fundan su fe en la resurrección de Jesús y que la parucía o el regreso glorioso de Jesús es una parucía, el regreso glorioso de Jesús será inmediato. Todos coinciden, Pablo mismo, que Jesús no debe tardar en llegar. ¿Verdad? Bueno, ya para estas fechas perdemos el rastro. Todo esto lo podemos ver en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y perdemos ya el rastro de las mujeres, pues aquí se han diluido, ¿verdad? Y no se han diluido por mandamiento de Dios. Eso que quede muy claro, ¿verdad? La mujer no es excluida por mandamiento de Dios. La mujer es excluida por sus propias condiciones socioculturales a las que estaba sometida. Evidentemente, los líderes más apegados al judaísmo, pues no permitirían, por su misma condición socio-religiosa, sociocultural, que una mujer tomara un liderazgo. Los helenistas mostrarán mayor apertura, porque miraremos a Lidia, miraremos a Priscila, miraremos a otras mujeres, ¿no? Que tendrán un papel importante. Evodia, Sinteque, Febe, etcétera, ¿no? Pero solo ahí. No, ya no tienen una fuerza como la que tuvieron las mujeres cuando Jesús estaba. Y de los galileos, el cristianismo originario del norte, pues termina porque solamente queda como que en esa zona y no hay un despegue mayor. Bueno, ¿qué se escribió en esto? Estamos en el año 35, 39. Bueno, Jesús tiene varias interpretaciones. Algunos piensan que Jesús ordenaría que sus seguidores se circuncidaran, los varones, no así las mujeres, y otros dirían no, ¿verdad? Habrá otros que digan no podemos juntarnos con los gentiles, la línea más de la iglesia de Jerusalén, y la iglesia universalista, los helénicos, Pablo mismo, dirá, por supuesto que podemos juntarnos con los gentiles y por supuesto necesitamos predicarles el evangelio. Bueno, para estos años, hermanos, empiezan a desarrollar las prácticas del bautismo y de la cena del Señor o la Eucaristía, ¿verdad? Empieza a tomar sentido esta práctica, ¿verdad? De recordar a Jesús a través del pan y a través del vino, su muerte. Entonces, las comunidades cristianas, ¿no es cierto? Helénicas o nazoreas, pues empiezan a decir, bueno, ¿qué fue lo que hizo el Señor antes de morir? ¿Hizo esto? ¿Qué dijo? Pues dijo que tendremos que hacer esto todas las veces antes de que Él viniera. Bueno, hagámoslo. Y entonces empieza también la tradición del bautismo. Dicen los judíos a Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro dice, bautícense. Cuando Felipe, el gran líder de la iglesia helénica, se acerca a un carruaje, hay un etíope, ¿y qué hace al final de la historia? Lo bautiza. Entonces, se empieza a establecer estas liturgias cristianas como significativas, ¿verdad? Y como especiales para la fe cristiana. Bien, nos saltamos al año 41-44, empieza la persecución de Agripa y la gran misión helenista está en todo su apogeo. Se empiezan a consolidar algunas tradiciones del Nuevo Testamento, como la Cena del Señor, el bautismo. Se fijan también las primeras tradiciones que Pablo va a recoger como esta interpretación, ¿no es cierto?, de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día también conforme a las Escrituras, ¿no? Ojalá algún día podamos platicar sobre ese versículo y decir dónde están las Escrituras, ¿verdad? Pero hay esa interpretación. Bueno, entre los elementos básicos destaca la muerte de Santiago el Cebedeo por parte del rey Herodes Agripa, ¿no? Pedro deja Jerusalén porque hay un pleito con ellos. ¿Y sabe cuál fue el pleito? Que no le perdonaron a Pedro y que Pedro dijo, bueno, listo, me parece que yo ya no tengo más lugar entre ustedes. El haber aceptado ir a la casa de un pagano y bautizarlo.
Bueno, eso no era lo más feo, diríamos, o lo más grave, sino que también haya sido el motivo por el cual el Espíritu Santo cayera sobre un centurión romano, sobre lo más pagano de lo pagano de lo pagano. Cuando Pedro llega a Jerusalén y les viene a decir eso, la Biblia dice que se enojaron un montón con él y le dijeron, vos tan mal, vos ya te fuiste para otro lado, y le recriminaron tan fuerte que Pedro dijo, ok, listo, no estoy de acuerdo más con que tengamos que seguir la línea de Jacob, de Santiago, el hermano de Jesús. Entonces, él termina dejando Jerusalén y se va a Antioquía, ¿verdad? Y la figura de Pedro crecerá muy fuerte en Antioquía. Será otro cristianismo, el cristianismo petrino, porque Pedro pues nunca dejó de ser la figura importante que era. Bueno, después vamos a ver a Pablo, que también se vincula a la iglesia en Antioquía y inicia una abierta misión a los gentiles. Y como le dije, Santiago, el hermano del Señor, pues se queda al mando de la iglesia jerosolimitana, la iglesia de habla hebrea y muy, como dije, apegada a las tradiciones de Moisés. Así que Pedro pues tuvo que salir de eso y no estaba muy convencido de cómo estaban interpretando las cosas, principalmente el hermano de Jesús. No juzguemos al hermano de Jesús, ¿verdad? Que él se haya mantenido a las costumbres judías. Pues no lo juzguemos, porque él era judío y Jesús era judío. Y como buen judío, pues siempre se les enseñó que lo importante era la ley de Moisés y el templo. Así que bueno, voy a dejar ahí porque si no me voy a ir por otra rama y lo voy a terminar perdiendo. Bien, vamos a la columna de junto. ¿Qué se escribe? Bueno, se va estabilizando la tradición oral. Ya se empieza a tomar conciencia de los hechos, los dichos, las palabras, la figura de Jesús, la interpretación de Jesús, los mensajes de las buenas noticias, etcétera, etcétera. Se empieza la colección de escritos cristianos sobre la vida de Jesús, como el relato de la pasión, milagros, parábolas, quizás controversias con otros judíos. Estos escritos, la mayoría de ellos, hermanos, gracias a los galileos, no a los de Jerusalén. Fue gracias a los galileos porque todo lo que dijo Jesús, todo lo que habló Jesús, la mayor parte de todo lo que dijo Jesús fue en Galilea, en toda la región del norte. Entonces fue gracias al movimiento galileo que nosotros podemos recuperar las palabras de Jesús. Y entonces ahí tenemos el famoso documento Q que conocerá Lucas y que conocerá Mateo y que estará dentro de estos evangelios. Un segundo, hermanos, por favor. Perdón, perdón, perdón. Bueno, gracias. Perdón, además fue por un poco de papel, por la gripe. Bueno, será gracias al documento Q. Ya en Evangelios Sinópticos les platicaré qué es el documento Q para que ustedes lo conozcan mejor. Bueno, nos vamos al 49 y en este año tenemos el Concilio de Jerusalén, que es una crisis y la crisis que hay en la iglesia en Antioquía. Bueno, se hace un concilio donde confluyen las tres líneas de iglesia, la Paulina, la Petrina y la Nazorea, con Santiago, porque tienen ese problema, ¿no? La iglesia nazorea dice hay que circuncidar. La iglesia universalista de Pablo, principalmente, y un poco de Pedro, dice no, no podemos pedirle a los gentiles que se circunciden. Bueno, después de eso, Santiago se levanta, etcétera, etcétera, y hay un pacto.
y dicen, ok, vamos a ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y los vamos a aceptar. Así que admiten que puede haber esa posibilidad, pero dicen, bueno, ustedes hagan su parte y nosotros aquí en Jerusalén seguimos creyendo que hay que circuncidarse. Así que siguieron practicando las costumbres judías, ¿verdad? Bueno, hay una crisis en Antioquía. Antioquía es la tercera ciudad más importante del imperio, es Roma, Alejandría y Antioquía. Y bueno, aquí Pablo y Pedro, porque los dos confluyen en la iglesia de Antioquía, aceptan básicamente un mismo tipo de misión. Es decir, los dos dicen, che, vamos a poner de acuerdo, está bien, no vamos a pedir que nadie se circuncide. Tan es así que Pedro se juntaba ahí con los paganos y comía con ellos, ¿no? Era como una apertura que tenía la iglesia petrina, sobre los paganos. Bueno, pero se enfrentan y se separan por la forma de entender la convivencia entre judeo-cristianos y pagano-cristianos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Pedro estaba tranquilo comiendo con los paganos, ¿no? Llegan unos que fueron enviados por Jacobo, por el hermano del Señor, y condenan a Pedro. Entonces Pedro dice, sí, perdón. Entonces como que Pedro dijo, no, no, no voy a comer más con los paganos porque pues, me van a acusar. Y bueno, fue el motivo por el cual Pablo se enoja con Pedro y lo discute y se enojan y bueno, se pelean ahí entre ellos, ¿no? Así que hay una gran crisis. ¿Por qué? Porque, bueno, Pablo lo admite, no sé si llamar la hipocresía de Pedro, no lo sé. Era muy difícil para alguien romper estructuras milenarias, ¿no? Pero bueno, dejémoslo así. El chiste es que Pedro no quiso abrirse tan fuerte como Pablo y, bueno, Pablo tuvo que comerse todas las críticas de todos lados y, bueno, aceptar a los paganos cristianos ahí. Bueno, se van transmitiendo con gran fidelidad las diversas tradiciones orales y escritas, se van compartiendo, hay algún rollito por aquí, algún librito por allá, algún escrito por otro lado, etcétera. Bueno, nos vamos al año 49, del 49 al 65 está la consolidación y crisis de los proyectos cristianos. Bueno, la gran misión está ahora representada por la línea de Pedro, la línea de Pablo y la línea de Santiago. Otras menos conocidas se extienden porque, bueno, surgen otros pequeños cristianismos que no vamos a platicar hoy. Y serán en estas épocas, a partir del 45 al 65, donde se van a escribir las cartas de Pablo. Pero la crisis más fuerte es cuando mueren los líderes, principalmente Pablo y Pedro, hacia el año 62-64. No tenemos la fecha exacta de donde mueren ellos, ¿no? En su martirio, los tres líderes. Y resulta que mueren sin que lo que ellos pensaron que iba a ser la venida del Mesías o de Jesús, pues no sucedió, ¿no? Así que bueno, hasta esa fecha, pues Jesús no ha vuelto, no ha regresado, no ha tenido la parucía. ¿Qué se escribe para esas fechas? Bueno, se consideran las cartas protopaulinas, ¿verdad? Que se le atribuyen directamente a Pablo, puño y letra, que son la primera carta de Tesalonicenses, la primera y segunda carta a los Corintios, Gálatas, Filipenses, Filemón y Romanos, ¿no? Que según los biblistas se le atribuyen directamente a Pablo. Hago esta división siguiendo lo que dije del biblista Picasa, que él reconoce que hay dos grupos de cartas de Pablo. Lo voy a explicar más adelante. Bueno, después tenemos ya una segunda generación, pues ya la primera está muriendo, se están acabando. Tenemos del año 66 al 73 la primera guerra judía y la destrucción del segundo templo. Esta guerra está vinculada a los proyectos apocalípticos judíos, es decir, los enemigos destruyeron la santa ciudad de Dios, entonces el Mesías en estos momentos descenderá con millones y millones de ángeles y con fuego destruirá a todos los paganos, etcétera, etcétera. Pero pues eso no sucedió, ¿no? Así que los romanos destruyen el templo de Jerusalén, tanto el judaísmo nacional, los judíos de cepa, que dije en algún momento, como el judaísmo cristiano, ¿verdad?
tienen que volver a pensar qué hacer, cómo replantear eso, ¿no? No solamente los judeocristianos, sino los judíos de cepa tienen que hacerlo. Para esas fechas se escribe el primer evangelio, que es el Evangelio de Marcos, y se mantiene la herencia de Pablo en sus discípulos, ¿verdad? Porque aunque Pablo muere, Pablo tenía su escuela de discípulos, personas muy ligadas a su pensamiento, que conocían perfectamente su teología, y serán ellos a los que se les atribuirá las cartas deuteropaulinas o las otras cartas de Pablo. Para el año 70, estamos ya en la segunda generación, si dije, sí. Estamos del año 73 a 100, al fin de la primera era, o del primer siglo de nuestra era, y entonces hay dos tipos de reacciones ante la destrucción de Jerusalén que tiene que ver los judíos rabínicos de tendencia farisaica que van a codificar sus tradiciones en un libro llamado la Misná, que culminará hacia el siglo tercero, más o menos, ¿verdad? Recuerden que cuando el templo se destruye, pues ya no hay más sacrificios, ya no hay más liturgias. Entonces, antes al judaísmo los unía los sacrificios, pues ahora lo que les une solo es la Torá. Entonces se van a juntar en torno a la palabra y harán interpretaciones de la palabra. Para estas fechas, bueno, ya se estabilizan varios grupos cristianos, principalmente de corte paulino. Van a identificar su identidad en torno a los evangelios. Habrá comunidades llamadas las comunidades mateanas, marcanas, lucanas, y cada de estas comunidades se escribirá un evangelio, ¿verdad? Sobre Jesús, ¿no? Y se levantarán otros escritos. Entonces ya empiezan a consolidarse aquí el Nuevo Testamento con Mateo, Lucas, Juan, ya se escribe para finales del primer siglo, el Evangelio, Hechos, Colosenses, Efesios, Segunda de Tesalonicenses, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro y Apocalipsis, ¿no? Vean entonces que aquí tenemos unas cartas deuteropaulinas como Colosenses, Efesios, Segunda de Tesalonicenses, que vienen a ser de la tradición de los discípulos. Hay biblistas, no tantos, pero hay biblistas que siguen reconociendo que todas las cartas son de Pablo, todas, 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 desde Romanos hasta Filemón. Bueno, ya hablaremos sobre las posturas y las razones que se dan para saber si son paulinas todas o algunas sí y algunas de sus discípulos. Bueno, nos vamos finalmente a la tercera generación que abarca un siglo, ¿verdad? El siglo segundo, principios del siglo tercero. Tenemos del año 100 al año 120, se van a culminar los últimos escritos. Picasa lleva estos escritos de primera y segunda de Timoteo, Tito, segunda de Pedro, Judas, primera, segunda y tercera de Juan, los lleva ya casi al primer cuarto del segundo siglo, ¿verdad? Algunos los traen más cerca, ¿verdad? Hay biblistas que meten estos escritos en el primer siglo. Bueno, en cuestiones de biblistas siempre va a haber diferencias. Bueno, acá se van a reforzar las tradiciones de Pablo, de Pedro, Santiago y aparecerá la figura juanina, ¿verdad? Que serán los otros escritos que finalmente culminarán con el Nuevo Testamento. Para estas fechas se cierra el canon, son los textos que se van a reconocer como palabra de Dios, ¿verdad? Entonces estamos viendo cómo al primer cuarto del segundo siglo ya hay los escritos, ya están, ¿no? Todavía no unificados, pero están, que es lo más importante. Bueno, del año 120 al 150, bueno, se culminan las tradiciones canónicas, es decir, ya no hay más escritos inspirados por Dios. Tanto se cierra la inspiración de la escuela de Juan o del discípulo amado y de las tradiciones paulinas, ¿verdad? Se recopilan los evangelios con las cartas de Pablo y ya empieza como todo este proceso de empezar a recopilar. Empiezan a aparecer los escritos de los padres apostólicos, es decir, los líderes que toman la posta a la muerte de los grandes líderes antiguos. Bueno, tenemos los escritos de Ignacio de Antioquía. Van a aparecer los primeros textos gnósticos
y evangelios judeocristianos, se empieza a producir una literatura, no solo en este año, incluso en el año 80 ya empieza a haber varios escritos gnósticos. Empiezan los primeros apologetas cristianos. ¿Qué eran los apologetas? Pues los que defendían la fe, ¿no? Ante esta ola gnóstica y de doctrinas heréticas. Bueno, tenemos la eclosión de la literatura gnóstica, es decir, hay un boom de escritos que están acá, ¿no es cierto? Y tenemos a los padres apologetas y los primeros teólogos ortodoxos, cuyo representante pudo haber sido Irineo de Lancia. O sea, ya empiezan otros líderes a defender, a citar, fíjense, empiezan a citar los textos de estos libros que nosotros ya conocemos como palabra de Dios. Entonces, el hecho de que los padres de la iglesia, los apologetas, citen estos libros es porque ya les están dando carácter de autoridad, ¿no? Bueno, ¿cuál es la eclosión, el boom de esta literatura gnóstica? Bueno, tenemos, por ejemplo, los textos apócrifos, como el Evangelio de los Hebreos, Evangelio de los Nazarenos, Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe. Habrá textos no canónicos, que bueno, tampoco voy a explicar ahora porque me metería en un problemón de tiempo. Varios de estos textos no canónicos, vamos, por poquito no entraron en el canon bíblico. Aun que hay algunas iglesias orientales que sí los tomaron como palabra de Dios, ¿verdad? Como la Didaché, como el pastor de Hermas, ¿verdad? Como la epístola de Bernabé, que como dije, por poquito entrarían en el canon bíblico. Pero bueno, se escribieron estas obras muy interesantes. La primera carta de Clemente, la Didache o la enseñanza de los apóstoles, como se conoce. Las cartas de Ignacio, las odas de Salomón, la epístola de Bernabé, el pastor de Hermas, que ese por poquito, la Didache y el pastor de Hermas, por nada estuvieron para entrar. Justino, Anágoras, etcétera, etcétera. Y finalmente, hermanos, ya en la última tramo del siglo segundo, del 160 al 200, ya el canon se empieza a fijar con mayor fuerza, ya se empieza a establecer. Así que desde este momento la Biblia, tanto Antiguo y Nuevo Testamento, se empieza a considerar como el libro de los cristianos. Finales del segundo siglo, principios del tercer siglo, pues ya tenemos esta lista. Y en el año 200, a principios del siglo tercero, aparecerá el canon de Muratori, ¿no? Que eso hablé del canon de Muratori en la materia de historia de la Biblia y sus traducciones. Bueno, para mí era importantísimo que ustedes tuvieran un panorama real, histórico, de cómo el movimiento cristiano, ¿verdad?, empieza a darse en el primer siglo y que a partir de estos movimientos del cristianismo surge lo que ahora nosotros tenemos como palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, cierro entonces este punto y voy a entrar con los libros del Nuevo Testamento. Esto casi lo voy a leer, hermanos, porque no hay mucho. Ya después hablaré un poco detallado de todo esto. Los libros del Nuevo Testamento, que en este caso son 27, tiene como dos formas de mirar, ¿verdad? Como dos formas. La primera forma, podemos dividir estos 27 libros en cuatro grupos. Los 27 libros del Nuevo Testamento no son todos ellos libros de un solo género literario. O sea, no todos están escritos de la misma manera. Eso debemos tener muy claro porque eso es valiosísimo a la manera, al momento de interpretar un texto. Algunos son más literarios, más históricos, más teológicos, más poéticos, más en línea apocalíptica, etcétera. Sino, como dije, vienen de distintas formas que muestran el carácter multiforme del movimiento cristiano. O sea, muestran esta capacidad creativa que tuvo la iglesia del primer siglo para crear estos textos. Bueno, la primera dijimos que se puede dividir en cuatro partes, sería los evangelios y hechos. Bueno, estos cinco libros que contienen la vida de Jesús, Mateo, Marco, Lucas y Juan, y Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Marcan la identidad histórica y simbólica del cristianismo de Jesús y la iglesia. Podríamos pensar que es el Pentateuco del Nuevo Testamento, estos cinco libros, porque
Tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos van a mostrar al Jesús histórico, pero también al Jesús teológico, ¿verdad? Va a estar unida en Hechos de los Apóstoles como el fundamento de la iglesia. O sea, la iglesia que nos va a mostrar Hechos de los Apóstoles es una iglesia que está basada en la fe de Jesús. ¿Cuál Jesús? Pues el que nos ofrecen Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego vendría un segundo apartado, que es el cuerpo paulino, ¿verdad? 13 escritos muy en línea de los profetas del Antiguo Testamento, porque las cartas de Pablo son admonitorias, como lo fueron los escritos proféticos, ¿verdad? Como dije, las cartas protopaulinas o las cartas auténticas que manejan los biblistas son siete. Primera de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Filipenses, Filemón y Romanos. Y después tenemos las cartas deuteropaulinas, que son cartas posteriores, no escritas por Pablo, pero sí que encierran el espíritu de la teología paulina, escrita por sus discípulos o por las escuelas paulinas que se fundaron, ¿verdad? Es decir, que si concedemos razón de que estas cartas, Colosenses, Efesios, Segunda de Tesalonicenses, Primera, Segunda de Timoteo y Tito, si concedemos razón que no fueron escritas directamente por Pablo, no le quita bajo ninguna manera inspiración que haya sido escrita bajo la inspiración paulina, bajo el influjo de la teología paulina. Suponiendo sin conceder, porque bueno, hay mucho debate de que si son o no son, pero suponiendo sin conceder que fueron discípulos de Pablo quienes escriben estas cartas, en primer lugar, era muy normal en la antigüedad que eso sucediera, que los discípulos escribieran obras en nombre de su maestro. Era muy normal. Entonces, no estarían adulterando ni siendo fraudulentos ni nada por el estilo, ¿no? Y la segunda razón, suponiendo, y dije, suponiendo sin conceder que fueron escritos por otros personajes que no había sido Pablo, la inspiración divina no se circunscribe a una persona, ¿verdad? Porque hay textos del Antiguo Testamento que no sabemos quién escribió, pero sí sabemos que quien lo escribió fue guiado por el Espíritu Santo. Entonces, también nosotros creemos que estos textos son inspirados porque los haya escrito Pablo o se hayan escrito en la teología paulina, ¿verdad? Siguen siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, cartas de Pablo. Luego tenemos las cartas católicas o universales, que son 8, en carácter más sapiencial y más de iglesia, es decir, los temas son más universales para todas las iglesias en particular. Los temas que plantean estas cartas son variados. Por ejemplo, la carta a los hebreos es una carta hermosísima que tiene que ver con el culto judío. La carta del hermano de Jesús, ¿verdad? Del líder de la iglesia nazorea, Santiago, viene sobre esta escuela de Santiago, muy interesante, muy ética, ¿verdad? Tenemos la teología de la escuela juanina, representada en estas tres cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y la escuela de Pedro Santiago, representada con Judas, el otro hermano de Jesús. ¿Verdad? Recuerden que al menos sabemos los cuatro nombres del hermano de Jesús. Ujú. Entonces vendrán representados aquí estas teologías de estos líderes de la iglesia. Recuerden que los líderes de la iglesia, cuando Pablo va, las columnas de la iglesia era Santiago, Pedro y Juan, ¿no? Son las columnas de la iglesia y por eso aparecen los libros aquí. Y finalmente el Apocalipsis, ¿no? Libro está más en línea con los escritos apocalípticos judeo-cristianos, ¿no? Que vamos a tener, les anticipo, vamos a tener un diplomado sobre Apocalipsis, así es que bueno, si les interesa ver esto, inscríbanse, ya después les pasaré toda la información. Bien, en este libro va a recrear la tradición de Jesús y de la Iglesia en lo que se refiere a la revelación de los acontecimientos finales de la historia. Bien, el libro de Apocalipsis debe verse bajo dos ópticas. Si no se ve bajo estas dos ópticas, se pierde totalmente el sentido del libro de Apocalipsis. ¿Cuál ha sido el grave problema que tienen los lectores modernos y antiguos
sobre la lectura de Apocalipsis es que creen que Apocalipsis nos está revelando el futuro y que nos da las claves, ¿no? De misterios ocultos de cuándo será el final de los tiempos, cómo será, cuándo Cristo vendrá, quién es la bestia, cuál es el anticristo. No, el anticristo no es mencionado por Apocalipsis. ¿Cuál es qué significa el 666, los jinetes de los caballos del Apocalipsis, etcétera? Y entonces se ha recreado Apocalipsis desde una perspectiva de miedo, de terror, de guerras, de mil cosas, ¿no? Y nunca se ha entendido que son símbolos. Así que el libro de Apocalipsis debe verse desde dos perspectivas. Una, desde la perspectiva cristológica, porque Apocalipsis es Cristo. Cristo inicia, abre el Apocalipsis y cierra el Apocalipsis, ¿verdad? Y la otra es una línea eclesiológica, ¿no? Es un libro que está dirigido a las iglesias, que no, que bajo ninguna circunstancia quiere espantar a la iglesia, sino todo lo contrario, le quiere dar ánimo. Así que tiene un fuerte carácter simbólico y de juicio a las iglesias. Por eso es un libro eclesiológico, no de futurista y no de tragedia y de muerte y destrucción. Es una enseñanza a la iglesia. Así que hermoso el libro de Apocalipsis. Bueno, así que hermanos, tenemos en una forma de mirar los 27 libros en estos cuatro grandes grupos: Evangelios, Hechos, Cuerpo Paulino, Cartas Católicas, Apocalipsis. Hay otros biblistas, ¿verdad? O otros estudiosos que lo dividen en seis grupos. Es lo mismo, realmente lo mismo, solo que al dividirlo en seis como que ya le dan otro enfoque en su división. La primera es que, a diferencia de la primera forma que vimos, es que acá solo se manejan los sinópticos con Hechos de los Apóstoles y se saca a Juan, el Evangelio de Juan. Entonces vamos a tener aquí los evangelios sinópticos representados por Mateo, Marcos y Lucas, que son escritos después de la teología paulina, ¿ah? Estos se escriben después de que Pablo ya ha escrito sus cartas, pero van a reflejar la historia de Jesús, que es el comienzo y sentido de todo el Nuevo Testamento y del posterior despliegue del cristianismo. Sin ellos, sin estos evangelios, pues no habría podido surgir la iglesia, porque cuando alguien le preguntara, ¿y quién era Jesús? Y no sé, si ya me lo contó mi bisabuelo, pero ya murió hace un montón de tiempo, ¿no? Pero cuando alguien preguntaba, oye, ¿quién era Jesús? Mira, hay un libro que por ahí anda circulando que es el Evangelio de Mateo. Él nos explica quién es Jesús, etcétera. Bueno, a su lado situamos el libro de Hechos, como dije, una continuación del libro de Lucas, porque se cree que antes eran una sola obra, y es una ventana abierta a cómo inicia la iglesia. Así que en este primer grupo sacamos a Juan, porque Juan se escribe a finales del primer siglo, y solamente nos quedamos con Mateo, Marcos, Lucas y Hechos de los Apóstoles. La segunda división son las cartas auténticas de Pablo, ¿verdad? Aquí ya creen que en esta época Pablo comienza la literatura, y en el comienzo del Nuevo Testamento están los escritos de Pablo que han marcado de forma poderosa el cristianismo. Hay defensores como Antonio Piñero que dice que realmente todo el Nuevo Testamento es paulino, ¿verdad? Bueno, interesante su punto de vista. De manera que algunos afirman que ha sido su creador del cristianismo. No, creo que esta afirmación no es tan así. Pablo no es el creador del cristianismo, porque antes de que Pablo existiera, el cristianismo ya empezó a tomar su forma. ¿Recuerdan? Los Galileos, la línea de Pedro, la línea helénica, los nazoreos, los ebionitas, etcétera. Entonces, no, es muy, muy aventurado creer que Pablo es el fundador del cristianismo. No, 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 no. ¿Que influyó mucho? Sí, pero mi punto de vista, por lo que sé, no. Bueno, en ese contexto se sitúa la historia de Pablo y su misión, y está condensada en lo que le llamamos cartas auténticas o protopaulinas, que están allí, que fueron escritas entre los años 50, 49, 50, 57, 58. El tercer grupo es la tradición de Pablo, que viene a ser las diversos textos, ¿verdad?
que fueron derivados de la influencia de sus discípulos, ¿no? Cuando Pablo muere, pues no muere con él su pensamiento. O sea, es una falacia pensar que Pablo muere y listo, nadie más habla más de Pablo. Por supuesto que no. Hoy mismo sucede, ¿no? Un gran filósofo, un gran pensador que tiene su escuela muere y sus alumnos pues hacen pervivir la historia de su maestro, de su obra, etcétera. Bueno, lo mismo sucedió aquí y ha habido al principio diversas tendencias o trayectorias eclesiales, pero la más discutida e influyente ha sido la de Pablo, ¿verdad? Pablo va a influir mucho en estas líneas y lo va a representar en tres núcleos básicos. Va a haber una tradición mistérico-eclesial en línea de sabiduría representada en las cartas de Efesios y Colosenses, que tienen que ver con la iglesia, pero tiene que ver con lo cósmico, que tiene que ver con principados, con potestades, con gobernadores de este siglo, es decir, hay como figuras mistéricas, ¿no? Alrededor del cristianismo. Y irá en el tema de la iglesia, porque hay una doxología hermosísima en la carta a los Efesios, o un canto hermoso, es una doxología, un canto hermoso en la carta a los Efesios sobre la iglesia. Después habrá otra tradición apocalíptica que tiene que ver sobre el fin de los tiempos en la segunda carta de Tesalonicenses, donde tenemos ahí figuras como el detenedor, como tenemos figuras del anticristo, como tenemos figuras, ¿no es cierto?, de qué sucederá antes de la venida del Señor Jesucristo. Bueno, esto tiene que ver muy en línea apocalíptica, porque recuerden que siempre hasta la fecha pues todos estamos esperando que Jesús venga. Entonces, cuando algo pasa, como que todo el mundo le da la interpretación, ¿verdad? El fin de los tiempos se acerca porque se cumple la profecía, que no sé qué, que no sé cuándo. Bueno, lo mismo sucedió cuando se escribe la segunda carta a Tesalonicenses, y tenemos estas figuras extrañas, ¿no? No sabemos quién es el detenedor, por ejemplo. Pero sabemos que alguien o algo está deteniendo los cuatro puntos cardinales, el viento, el inicuo que será destruido con el resplandor de la venida, etcétera. Tiene estos rasgos apocalípticos simbólicos de la venida de Jesús. Y hay una tradición más ministerial, más pastoral, más eclesial, más de organización, ¿no? Aquí ya vemos claramente que las estructuras eclesiales se han desarrollado, ya hay obispos, ya hay diáconos, ya hay diaconisas, ya hay pastores asalariados, es decir, ya se desarrolló el sentido de que, bueno, hay que pagarle, ¿verdad? Al pastor y Pablo dice, páguele doble. No, pero es que páguenle doble, dice Pablo. Entonces, como que hay un incentivo ya para empezar a ver cómo están las islas. Aquí ya estas cartas de Timoteo y de Tito ya no hablan sobre persecución, ¿se dan cuenta? No está hablando de persecución, sino de organización. Pues, que las viejas le enseñen a las jóvenes, que los jóvenes respeten a los mayores, que que el que apetece obispado, buena obra desea, en fin, un montón de cosas que tienen que ver con la vida pastoral, la vida del ministerio. Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que pusieses orden en la iglesia, ¿verdad? Entonces, ya tiene que ver más este sentido de organización y de las bases de las cuales hoy nosotros bebemos, ¿no? Hoy en cierta medida, como iglesia, nos organizamos bajo la tradición de las cartas de Timoteo y de Tito. Así que bueno, esta sería la explicación de considerar estas cartas deuteropaulinas, es decir, no escritas por Pablo, pero sí bajo la autoridad paulina. Y como dije, sobre todo, bajo la guianza de la inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué piensan ustedes que el Espíritu Santo no va a hacer y tomar a quien él considere para influir en escribir textos? Bueno, por supuesto que él puede hacer lo que desee. La cuarta es la tradición de discípulo amado. Acá ya hay una forma de ver los textos bíblicos desde la postura juanina, ¿verdad? Porque Juan, el Evangelio de Juan no sabemos quién escribió, pero aparece un personaje interesantísimo llamado el discípulo amado.
Bueno, tenemos el Evangelio de Juan vinculado a los sinópticos, porque bueno, Juan también habla sobre Jesús, solo que se escribe de una manera diferente. Aunque tiene un trasfondo histórico, el Evangelio de Juan, porque habla del Jesús que se hizo carne, es decir, Jesús existió, por supuesto que existió, de carne y hueso, como vos y como yo, ¿eh? Jesús existió, pero no presenta la historia de Jesús como el hombre de barba y de sandalias, sino más bien como una figura divina, ¿verdad? Como Dios. Por eso es que el inicio del Evangelio de Juan dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, Jesús es Dios. Porque había un pleito gnóstico interesantísimo ahí que no lo voy a platicar ahora, ya lo veremos cuando desarrollemos la teología juanina. Así que el Evangelio de Juan estará integrado por los signos. Será, será el Evangelio de los signos o de las señales y elegirá siete signos, ¿verdad? El Evangelio de Juan está estructurado por siete signos o siete señales en las que se refleja la divinidad de Jesús, ¿no? Por eso es una más de sapiencia y de mística, porque es el Verbo encarnado, el que vimos su gloria, ¿no? Hay aquí ya un aspecto de misterio, ¿no? Vimos su gloria, doxa en griego, shenikah en hebreo, que era la presencia de Dios. Bueno, esta tradición del discípulo amado se va a reflejar también en las cartas de primera, segunda, tercera de Juan, y algunos biblistas consideran que pudo haber influido en el Apocalipsis. Bien, no voy a explicar mucho porque tampoco quiero complicarlos, en algún momento lo charlaremos, pero la segunda y tercera de Juan no fue escrita por el discípulo amado. Es probable que la primera carta de Juan sí, pero la segunda y tercera de Juan fue escrita por el presbítero, ¿verdad? El presbítero Juan. Había varios Juanes en ese tiempo. Como hoy hay un montón de Joseses, bueno, había un montón de Juanes. Ay, también hay un montón de Juanes. Así que segunda y tercera de Juan fue escrita por el presbítero Juan y el Apocalipsis no fue escrito por el discípulo amado, pero se ha relacionado Apocalipsis con la teología juanina porque el que escribe Apocalipsis es un Juan, pero nunca nos dice que es el discípulo del Señor, ¿no? Bueno, eso lo vemos hasta que analicemos Apocalipsis. Bien, la quinta sección, las cartas católicas, están en tradición sapiencial. Tenemos a Santiago, ¿verdad? Se expresa en la carta de su nombre y en la de Judas, o sea, los dos identifican que son los autores de la carta, los hermanos carnales de Jesús. Judas, hermanos, termina siendo el líder de los Galileos, ¿verdad? De la línea Galilea. Él se convierte en el líder de esa línea, Judas. Bueno, tenemos la tradición de Pedro, que está desarrollando dos cartas atribuidas a él y tienen mucha relación. La segunda de Pedro y la de Judas tienen mucha relación. Una le copió a otra. Ya le vamos, ya la vamos a analizar este, la carta a los hebreos que establece la separación y el sentido del culto cristiano respecto al culto judío. Y finalmente, hermanos, el Apocalipsis. La visión apocalíptica está presente en todo el Nuevo Testamento, desde los mensajes de Juan, ¿no? Voz que clama en el desierto, ya hay una figura metafórica, hay un simbolismo, ¿no? Voz que clama en el desierto, hay un simbolismo. De Jesús, ¿verdad? Jesús como profeta, pasado por Primera de Tesalonicenses, que, que es donde encontramos ahí el mismo Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descendrá del cielo, ta, ta, ta. Pasa por Primera de Pedro, ¿no? Pasa por Judas, pero solo el libro de Apocalipsis, vinculado a la tradición del discípulo amado, Juan, que aunque hay una vinculación, pero los biblistas consideran que no fue Juan, ese Juan, bueno, ha desarrollado de forma consecuente esta visión. Y tenemos en el canon del Nuevo Testamento un digno representante del género apocalíptico, ¿verdad? Un digno representante. Se dice que Apocalipsis, junto con Hechos de los Apóstoles, son los bestsellers del Nuevo Testamento. Bueno, ya lo estaremos viendo, estamos solamente en introducciones. Estoy dándoles un panorama muy, muy generalizado.
Espero no perderlos con tanta información y con tantos hechos, pero bueno, es importante que ustedes lo puedan considerar, ¿verdad? Y es así entonces como terminamos la clase de este día que tiene que ver con los tiempos del Nuevo Testamento. ¿Ok? Bueno, después de esto, queridos alumnos, estaré subiendo un examen parcial, ¿verdad? Para que ustedes contesten. Recuerden, no pueden compartir ni las respuestas ni las preguntas. Debemos ser éticos. Nuestra palabra debe valer, creo que es lo más valioso. Por favor, no le pregunten a su compañero tampoco, ¿no es cierto? Lean, vuelvan a ver las clases y cuando contesten el examen, que es muy sencillito también, tiene su complejidad, pero es sencillo, ustedes puedan aprovechar lo que aquí hemos platicado, ¿ok? Bueno, fue un placer. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Mañana vamos a iniciar ahora con otro tema que tiene que ver con Jesús, ¿no? Vamos a hablar sobre Jesús, que es la figura más importante y la más central que tenemos. Así que bueno, necesitamos ahora ver quién era Jesús. Va a ser interesante la clase. Gente linda, Dios les bendiga. Un abrazo para todos.